Muy buenas tardes. El módulo que continuamos el día de hoy es el módulo número 3. Lo iniciamos y está relacionado sobre todo a los derechos colectivos de los trabajadores. Es un módulo cuyo temario presento a continuación. Vamos a ver los aspectos generales del conflicto laboral y el conflicto colectivo. Vamos a analizar en una sesión la libertad sindical, en la tercera la negociación colectiva y finalmente analizaremos el problema de la huelga de acuerdo a nuestra legislación, ¿no? Y algunos casos típicos que podríamos tratar en estas sesiones. Bueno, vamos a ver entonces en esta sesión los aspectos generales del conflicto laboral y el conflicto colectivo. Realmente, antes de pasar a analizar el tema de los conflictos laborales en el Perú, creo que es indispensable conocer un poco este mapa de conflictividad. Si bien no hay un dato mucho más específico de este año respecto al tema de los conflictos, ¿no? Porque respecto a temas de huelgas, sindicatos, sí vamos a contar con datos mucho más actualizados, pero con el tema de la conflictividad laboral realmente los últimos datos datan del año oficiales, ¿no? Del Ministerio del Trabajo, publicados son del año 2012. Los más quizás exhaustivos en esta materia. Y quizás también vamos a entrar a tocar de cierta forma un tema que si bien entra el desarrollo de este aspecto jurídico, ¿no? Que es nuestra área, que es el área de trabajo que nosotros realizamos, sin embargo, también es importante que como profesionales, como abogados, en esta parte nos fijemos, ¿no? En el desarrollo de nuestras habilidades blandas, definitivamente, porque vamos a tratar con otras serie de organizaciones, personas, y vamos a desarrollar o vamos a tratar de resolver sobre todo ese es el fin de estas sesiones, ¿no? El logro de la resolución de conflictos. Y definitivamente, si hablamos de conflicto, vamos a hablar de temas sumamente candentes y que requieren más que el conocimiento de la ley y la imposición de la misma, quizás, ¿no? Lo que requieren es nuestro desarrollo, como les repetía, de estas habilidades blandas. Vamos a ver, ¿no? estos datos que nos presentan, que tenemos sobre conflictividad. A nivel nacional, ¿no? La negociación colectiva en el año 2012 llevó a cabo el 59%, ¿no? De los conflictos que sucedieron en este campo fueron sobre negociación colectiva. Otro de los factores de conflictividad es el incumplimiento de las normas sociolaborales, ¿no? Si bien el tema de la negociación colectiva, apuntando al primer punto, que es el 59%, definitivamente es el eje fundamental, una negociación, un pliego de reclamos que no se solucione satisfactoriamente, va a degenerarse posiblemente en acciones mucho más fuertes o radicales por parte de los sindicatos y sobre todo que van a perjudicar también a la empresa. El incumplimiento de normas sociolaborales generalmente, o se puede decir de parte de la empresa, ¿no? Ocupa un 14,5% de estos factores de conflictividad en nuestro país, a nivel nacional. El despido o amenaza de despido ocupa un 17% y otros temas relacionados el 8,15%. Sin embargo, conflictos de tipo de corte no laboral ocuparían un 0,28%. Definitivamente, entonces, estos datos nos reflejan, ¿no?, que la situación laboral, económica
¿no?, hace que acciones de conflictividad desde el punto de vista laboral sean pues los que lleven, ¿no?, sean los número uno, se puede decir, para enfrentar y para lamentablemente no tener al país con situaciones de paralizaciones, huelgas, cuando no se resuelven adecuadamente. Respecto a sectores económicos, hablamos de la industria de la manufacturera, un 26%, ¿no?, que es lo más crítico. En la administración pública, sobre todo en el ámbito de los contratos de régimen privado, ¿no?, y la exploración de minas y canteras, ¿no? Entonces tenemos a la manufactura, ¿no?, los contratos de carácter privado dentro de la administración pública y la exploración minera, ¿no?, en los sectores más conflictivos de nuestro país. Y finalmente, podemos revisar en este cuadro que durante el año 2012 las reuniones que se realizaron para el logro, ¿no?, de la satisfacción de estos eventos, tenemos que se realizaron reuniones extraproceso en un 98 casos, solo trabajaron reuniones informativas 32 y asistencias técnicas solo 31. Otro tipo de acciones no se realizaron, o mesas de diálogo, tenemos en los recuadros verdes también que nos señala unas 4 mesas de diálogo, reuniones informativas, en fin. Entonces, si verificamos estos 2 últimos recuadros, ¿no?, a nivel de Lima, acá tenemos mucho más claro que es a nivel de Lima, reuniones extraproceso, las acciones que se tomaron para la resolución de conflictos, tenemos reuniones extraproceso, reuniones informativas y asistencias técnicas. Mientras que a nivel nacional, ¿no?, se llevaron reuniones extraproceso, reuniones informativas y las famosas mesas de diálogo. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Esto qué significa? Que ninguna de ellas tuvieron que pasar, sobre todo en estos casos se prefirió, ¿no?, la realización, ¿no?, de la solución de los conflictos por medios distintos, ¿no?, a los judiciales o arbitrales. Es decir, se trató de llegar a resoluciones, ¿no?, a través de otros factores, ¿no?, totalmente distintos a lo que nosotros conocemos o lo que es nuestra praxis diaria, ¿no?, la vía judicial, la vía arbitral. Con lo cual creo que nos refleja, ¿no?, la necesidad que tenemos de prepararnos o formarnos, ya seamos profesionales, dentro de este tema de habilidades blandas y el conocimiento de otros medios de resolución de conflictos, ¿no?, que no necesariamente lleguen a ser los judiciales. Sobre alertas registrales según el factor de origen a nivel nacional, tenemos de esta manera en UNPAI la negociación colectiva, un 59% es la mayor parte de este tipo de situaciones, los que nos lleva a observar que las negociaciones colectivas que no se han realizado adecuadamente, pues son la mayor parte del origen de los conflictos sociolaborales. El incumplimiento de normas laborales, ¿no?, la amenaza del despido, ¿no?, y finalmente observamos, ¿no?, otros o conflictos no laborales es la mínima cantidad, ¿no?, con lo cual volvemos a sustentar, ¿no?, que nuestros conflictos, ¿no?, sociales, gran parte de ellos tienen origen en los problemas laborales. Esto es muy importante también conocer, porque nosotros estamos viviendo una economía en la cual se basa en una inversión privada, no solamente a nivel nacional, sino internacional,
Somos una sociedad global también, estamos inmersos, ¿no?, directa o indirectamente en esta sociedad global, y por lo tanto los conflictos sociales alejan siempre las buenas prácticas de la inversión sobre todo, que nos va a generar en sí trabajo, ¿no?, a nuestros colaboradores. Entonces, a tener en cuenta mucho este tema. Sí. Me pareció que sonó una cámara, ¿verdad? No le escuché. Ok, gracias. Ok. Bien, frente a esto no debemos descuidar que lógicamente tenemos un marco jurídico legal, un marco jurídico de protección, ¿no?, para el tema de los colectivos. En primer lugar, no vamos a nombrar nuestra Constitución, la Constitución de 1993, lógicamente, que ampara la negociación colectiva. También tenemos el Decreto Supremo número 10 del 2003, ¿no?, Decreto Supremo que aprueba el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas del 5 de octubre del año 2003. Asimismo, tenemos el Decreto Supremo 11 del año 92, el Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto 25593 y que regula las relaciones colectivas de trabajo. Teniendo, bueno, pues estos tres textos legislativos, ¿no?, ya tenemos gran parte del amparo jurídico para el apoyo del conocimiento de las relaciones colectivas de trabajo. Bien, entonces hay una situación que últimamente la observamos, la escuchamos por el radio, la televisión, sobre todo en medio de las noticias, que es el tema de la conflictividad. Y cuando estamos hablando de la conflictividad, siempre se nos viene a la cabeza, o por lo menos siempre se refleja, que esos conflictos nacen, ¿no?, en los temas mineros, tenemos los conflictos sociales. Y sí, es verdad, nosotros gran parte de nuestro mapa pues nos muestra nuestro país con conflictos sociales. Y por lo tanto, nosotros tenemos que distinguir de estos conflictos sociales, el conflicto económico, el conflicto jurídico, y debemos partir, en primer lugar, de lo que es el conflicto. Y cuando hablamos de conflicto, hablamos de discrepancia, ¿no? Hablamos de discrepancia, ¿no?, entre las partes, ¿no?, entre dos personas, entre las partes. En este aspecto sería la discrepancia entre las partes que conforman la relación laboral, ¿no?, pero que no se queda dentro, ¿no?, de la organización, sino que este conflicto traspasa las paredes de esa organización, ¿no?, y es ahí cuando este conflicto va a adquirir la relevancia jurídica. Entonces, ese conflicto sí es necesario conocerlo, ese sí es relevante para el mundo jurídico, ¿no?, y es el que nos crea, ¿no?, el problema a resolver. ¿Cuáles son los conflictos que mayormente se presentan en esta situación? Tenemos, pues, por parte del trabajador, ¿qué es lo que va a demandar? A ver, les pregunto, y muchos de ustedes seguramente en este momento me estarán diciendo, bueno, siempre los trabajadores van a demandar una mayor remuneración. Definitivamente. Es uno de los puntos más votados, se puede decir, dentro de estos conflictos, ¿no? La mayor remuneración. ¿Qué es lo que piden más los trabajadores? Mejora de los beneficios sociales, ¿no? Ellos van a, lógicamente, todo trabajador necesita o quiere o aspira, mejor es el verbo que podemos utilizar, a la mejora, ¿no?, de sus beneficios sociales.
Pero por otro lado, perfecto, nosotros decimos, bueno, pues el trabajador quiere que le paguen más, quiere tener mejores beneficios, lógicamente esos beneficios quiere que haya seguridad para poder trabajar, quiere que se le consideren sus horas de trabajo, quiere tener mejores posibilidades, beneficios para él, para su familia, ¿no? Conciliar su vida laboral y familiar. El trabajador siempre va a solicitar mejoras. Pero a cambio de eso, ¿qué pedirá el empleador? Y definitivamente creo que todos tenemos ya esa respuesta. El empleador, frente a todos estos pedidos o demandas del trabajador, él nos va a pedir, en primer lugar, mayor productividad. Entonces, en esta relación de a dos, ¿no?, tenemos trabajadores, empleadores, ¿no?, que me demanda mejores salarios, ¿no?, el incremento de beneficios, pero frente a todo esto, aquí hay un empleador que me dice mayor productividad. ¿No? Entonces tenemos aquí posiciones contrapuestas. Bien, pero yo quiero mayor productividad. Frente a estos pedidos, cuando existe este pedido y se opone totalmente, ya sabemos que va a haber una discrepancia, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene más necesidades? Y ahí va a surgir, frente a dos posiciones totalmente distintas, pues surge el marco o el tema del conflicto. Este conflicto. ¿Ok? Entonces, frente a ello, vamos a ver o vamos a pasar a analizar, ¿no?, porque ya estamos viendo, ¿no?, hechos dentro o específicos del área laboral. ¡Ay! Entonces, nos preguntamos, ¿qué es el conflicto laboral? Porque sabemos que el conflicto es la discrepancia de dos partes que se exterioriza, salen de ese lugar y se vuelve un conflicto, ¿no?, donde todos ya lo observamos, donde todos participamos, y es ahí cuando su relevancia cambia, jurídica. Pero ¿cuándo ese conflicto es laboral? Bien, cuando esas dos partes discuten, ¿no?, temas relacionados con esta relación. Pero ¿de dónde nacen? Nacen de aquí, de temas económicos, definitivamente, mayor remuneración, mayores beneficios, procesos sociales, ¿no?, procesos políticos, elecciones. No hubo un adecuado proceso de elección de los miembros del sindicato, no está totalmente asegurada la elección, no se han reelegido adecuadamente, en fin, procesos culturales. Todos estos procesos intervienen dentro o son el suministro para crear conflictos laborales. Entonces, hablamos de un conflicto laboral y señalamos que es la situación de discrepancia entre las partes de la relación respecto a uno o varios aspectos de la relación laboral. Y entonces aquí vamos a ver, dice, uno o varios aspectos de la relación laboral. Entonces, esos conflictos laborales pueden ser, ¿no?, de tres tipos. Tenemos, entonces, conflictos individuales, conflictos plurales y conflictos colectivos, ¿no? La doctrina, sobre todo, nos señala que van a existir estos tres tipos de conflictos. Entonces, vamos a ver cuándo tenemos cada uno de estos conflictos.
Tenemos conflictos individuales. ¿Cuándo? Cuando los intereses concretos de los trabajadores, cuando se presentan conflictos en los intereses concretos de los trabajadores individuales. Y cuando tengo conflicto en el interés concreto de un trabajador, cuando, por ejemplo, el trabajador no ha percibido el salario o le han dejado de pagar el mes, ya me está surgiendo un conflicto individual del trabajador, ¿no? Acá podría, por ejemplo, falta de pago. Es un conflicto individual del trabajador frente a su empleador. Motivo del inicio de un conflicto, porque aparentemente es una situación entre dos partes, una individual totalmente, pero que puede generar o puede devenir en un conflicto que abarque a toda la totalidad de personas de la empresa. Pero vamos a dejarlo ahí, como algo que surge de las dos partes, de manera individual. ¿Cuándo nos encontraremos entonces ante un conflicto plural? Porque aquí vamos a ver que el conflicto laboral, ¿no? Prácticamente el individual sí lo podemos identificar y distinguir rápidamente, pero el conflicto plural y colectivo nos suena a que hay un número de personas enfrentadas. Aquí hay más, en estos casos vamos a tener más de uno. Más de una persona. Pero tenemos entonces la obligación de distinguir, de diferenciar este conflicto de este conflicto. Entonces, segundo punto. Cuando el conflicto es plural, cuando el conflicto laboral es plural. Y me dice que el conflicto laboral es plural cuando el interés se le atribuye a un grupo o a un colectivo y puede ser individual en su origen. Entonces decimos, wow, ¿cuándo es que el interés, ¿no?, colectivo o el conflicto colectivo, ¿no?, que puede ser individual en su origen, pueda generar o degenerar en un conflicto plural de más trabajadores? Y yo puedo decir aquí, por ejemplo, el empleador deja de pagarle o falta de pago, mejor, falta de pago de la gratificación. De Navidad del año 2015 a sus trabajadores. Por algún motivo, este diciembre que pasó, hace 4 meses atrás, ¿no?, el empleador no les pagó las gratificaciones a los trabajadores. Entonces, en principio, quizá le dejó de pagar a uno y luego la regla se generalizó. La falta de pago de gratificación del año del 2015 a los trabajadores va a devenir en un conflicto plural, una acción que por algún motivo justificable o no justificable va a devenir en un conflicto entre las partes. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores comenzarán a reclamar un derecho, señalar que esto está contenido en la norma,
que se les ha fallado en el pago, en fin, el temor de que se repita nuevamente en julio, en las próximas gratificaciones de julio del 2016, en fin, motivo de conflicto. Si bien se le adeuda, ¿no? Se adeuda ese pago a los trabajadores, origina esta falta de conflicto. ¿Y cuándo me encuentro ante un conflicto colectivo? Dice, cuando se trata de los intereses de la totalidad de trabajadores de una empresa, de una sección, de una rama de la actividad, de un oficio o cuya defensa es la finalidad de la organización sindical. Bien, entonces, aquí nos vamos a centrar, ¿no?, en un pequeño grupo. Vamos a imaginar que nos encontramos ante una empresa de la construcción y que los trabajadores están solicitando mejoras en la seguridad de los trabajadores de albañiles trabajadores albañiles. Entonces, aquí nos estamos dedicando a una sección. Claramente estamos solicitando a estas personas mejoras en la seguridad de los trabajadores albañiles de la empresa XXSA, ¿no? Mejoras en la seguridad de los albañiles. Otro pedido que lo pueden hacer y que se convertiría solo en colectivo, la mejora, se me ocurre, de la banda salarial. De los empleados de oficina de la empresa XXSA, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos que involucran grupos dentro de una organización, ¿no?, de esta empresa única. XXSA, el grupo de albañiles o de obreros va a pedir o solicitar mejoras en la seguridad de los trabajadores, o si no, no van a continuar la obra. Hay un pedido específico del colectivo de los albañiles. Mejora de la banda salarial de los empleados de oficina de la empresa XXSA. Este es otro grupo. Aquí tenemos obreros, aquí tenemos empleados, ¿no?, con solicitudes o pedidos distintos. Entonces, tenemos solicitud de pedidos, ¿no?, de grupos distintos dentro de la organización, que en algún momento, ¿no?, señala la doctrina que estos grupos podrían degenerarse en estos conflictos colectivos podrían degenerarse en conflictos plurales. Sí, podrían generarse o degenerarse en conflictos plurales y abarcar a toda la población de la organización. Sin embargo, una distinción de doctrina nos señala que en el campo laboral tendríamos tres formas de inicio de los conflictos: desde la perspectiva individual, desde la perspectiva plural y desde la perspectiva colectiva.
Otro ejemplo que quisiera señalarles respecto a los temas de origen colectivo, ¿no? Muy específicos, cuando ya solamente hablamos del tema sindical, es cuando las organizaciones sindicales solicitan, por ejemplo, más días, ¿no? No laborables para los dirigentes sindicales. Aquí nos encontramos, ¿no? Más días no laborables para los dirigentes sindicales, ¿no? Con el fin o laborables que se pueden traducir en licencias, ¿no? Para que poder ejercer sus funciones, ellos necesitan más días, en fin, y no necesitan presentarse ante la presión del trabajo. Este tipo de pedidos que ya nosotros diríamos es específico del sector, ¿no? También se puede incluir dentro de los temas colectivos. Para el tema colectivo no necesariamente, pues como hemos observado, necesitamos que el conflicto lo inicie, ¿no? El sindicato, o sea, producto, o sea, una necesidad de los miembros del sindicato, ¿no? Sino que también se puede presentar por áreas, como lo hemos señalado, ¿no? ¿Por qué es importante, si bien siempre se ha señalado que los conflictos colectivos nacen dentro de los grupos sindicales? Porque justamente, ¿no?, estos tipos de conflictos se avalan en los temas de legitimidad procesal. ¿No? Es uno de sus principios en los cuales se basan y que tiene, pues, lógicamente como principio la defensa de los propios intereses sindicales, y no a partir de ahí, ¿no?, esto lo que busca, ¿no?, vamos a colocarlo acá, la legitimidad, defensa de los principios sindicales. ¿Ya? La defensa de los principios sindicales. Entonces, no solamente, vuelvo a repetir, ¿no?, los conflictos laborales de origen colectivo se amparan simplemente en los temas eminentemente sindicales, sino que también operan o pueden operar, ¿no?, grupos o áreas de trabajo dentro de la organización. Esto nos lleva también a reflexionar, ¿no?, sobre el tema de la representación de los intereses sindicales. ¿Por qué? La jurisprudencia, ¿no?, de la Corte Superior de Lima y así, igualmente el artículo 8 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no?, señala que la representación, ¿no?, de un conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito en los conflictos o controversias o reclamos de naturaleza colectiva, cuando es individual también lo que señala el artículo 8 de las relaciones colectivas de trabajo es que las dirigencias sindicales no solamente van a operar a nivel de solamente las organizaciones sindicales, sino también en algunos casos van a poder abarcar la totalidad de las organizaciones, aunque las mismas no se encuentren afiliadas, ¿no?, al sindicato. Respecto a eso, hay algunas
sentencias, ¿no?, en casación que señalan respecto al tema de la representación sindical, ¿no? Cuando los sindicatos tengan representatividad sobre la mayoría de los miembros de la organización, sobre todo un 50+1, no solamente son representativos de ese grupo sindical, sino también de todos los trabajadores de la organización. Por eso, ¿no?, que en estos casos muchas veces se torna que ese conflicto laboral colectivo, ¿no?, se vuelva plural y de alguna manera o a su vez también puede afectar de forma individual, ya que el trabajador, aunque no forme parte del sindicato de la empresa, del sindicato mayoritario de la empresa, sin embargo, ¿no?, los acuerdos que tomen las mismas o las resoluciones arbitrales de las mismas pueden afectarlo, ¿no?, a él directamente sin que él lo haya solicitado en algún momento, ¿no? Entonces, es muy importante también en este caso del inicio de las relaciones, de las distinciones en los conflictos laborales, porque muchas veces el trabajador va a realizar reclamaciones ante las autoridades judiciales de manera individual, ¿no? Y en ese caso, bueno, la representación sindical no lo afectaría, o sea, no es necesario que él tenga una representación sindical. Sin embargo, si es un trabajador individual donde exista una mayoría, un 50+1 de representantes del sindicato, sin embargo, en estos casos podría él beneficiarse de la representación sindical tranquilamente sin haber formado parte él del sindicato. Bueno, sin embargo, nosotros este tema de las resoluciones de los conflictos lo vamos a analizar tanto en el tema de la negociación y el tema de la huelga, ¿no? El interés en este caso de este tema es el análisis del conflicto, ¿no? Y por ello vamos a continuar conociendo cómo vamos a resolver un conflicto laboral. El conflicto laboral, a su vez, se estudia haciéndole una comparativa, lógicamente, al conflicto social. Devienen, como hemos visto, o tienen influencias de la misma raíz. Y un conflicto va a tener definitivamente tres partes, ¿no? Se puede decir clásicas dentro de un desarrollo de conflicto, que es un inicio, un origen, la causa por la cual, ¿no?, se origina ese conflicto, ¿no? Vamos a ponerle un número 1, la causa. El número 2 viene a ser el desarrollo en sí del conflicto y un desenlace. Porque no hay conflicto eterno, tiene que haber un final, un desenlace para ese proceso. Sin embargo, ese proceso de conflicto que aparentemente es muy fácil señalarlo en 3 etapas de origen, desarrollo y desenlace, presenta en esas 3 etapas todo un proceso, ¿no? Un conflicto en general. Y por eso tomamos el ejemplo y el Ministerio de Trabajo desarrolla, ¿no?, para el aprendizaje del conflicto laboral, el conflicto social. Y señala que en principio debemos tener 2 variables. Una, el tiempo, ¿no?, un tiempo que nos va a llevar el conflicto, y la intensidad. Ahí los podemos medir en el tiempo y en la intensidad que puede tener este conflicto. Si tenemos un origen, ¿no?, cuya intensidad es mínima,
y sabemos tomar las medidas adecuadas, no se nos va a hacer extensivo en el tiempo, resolveremos el conflicto. Sin embargo, tenemos el origen del conflicto, el problema, la mejora del salario, la mejora de la banda salarial. Conflicto nace dentro de la organización, no se exterioriza, está ahí, es latente y todos lo sabemos, ¿no? Si alguien trabaja en el área de recursos humanos, siempre este conflicto, el famoso rumor, lo vamos a escuchar, lo vamos a tener, se va a reflejar en las pruebas, en las evaluaciones. La famosa mejora de la banda salarial, aparte que es el famoso conflicto del fin de año en todas las empresas. Tenemos el problema. Este problema, cuando no ha sido resuelto rápidamente o no ha sido escuchado, va a salir de la esfera interna de la organización y va a hacerse o del área, porque de pronto esta es la mejora de la banda salarial de los obreros, ¿no? La mejora de la banda salarial de los obreros están reclamándome. Les comento, yo conozco una persona que trabajaba en el tema de relaciones colectivas y me decía que siempre, lo que les acabo de decir, siempre diciembre era el momento más conflictivo. Todos los obreros lo perseguían. Bueno, él era jefe de relaciones de una empresa muy conocida nuestra, nacional, y lo perseguían porque sabía que todos los años tenían que renegociar el tema de la banda salarial. Desde noviembre la empresa ya lo sabía, o negociaban correctamente o se pasaban o tenían que pasar 3 meses de conflicto. Entonces, mejora de la banda salarial de los obreros. Sale del área, del grupo, de la esfera, y no solamente se contiene en este grupo, emerge el problema y ya vamos a tener ahora un conflicto emergente donde el pedido principal es la mejora salarial, ¿no?, de los obreros y empleados. Y ya no solamente tenemos a un grupo, sino tenemos a 2 grupos exigiéndonos una mejora salarial en la remuneración. Decimos, va a pasar, no se resuelve. El conflicto alcanza un nivel superior o de pronto, simple y llanamente, ataca un nivel de crisis. Empezó, pero ya comienzan a participar sectores organizados. Nos encontraremos ante la situación crítica y ahí es el problema, porque comienza a venir, ojo, lo que señala este punto, la intensidad. Cuando la intensidad aumenta, y tenemos que ver en el tiempo, el análisis del tiempo y la intensidad. En un breve plazo de tiempo, nuestra intensidad del conflicto ha emergido y tenemos violencia, enfrentamiento, amenaza. Entonces, ahí tenemos el punto álgido del conflicto colectivo. Se ha manifestado. Ya no solamente podemos dialogar en pequeños grupos, sino que ya tenemos el conflicto abierto, fuera, traspasó nuestra organización y se torna violento, radical, quieren adoptar medidas de fuerza, quieren paralizar servicios o
huelgas, en fin, amenazas. Frente a ello, ¿no? Frente a ello, tenemos que actuar, ¿no? En este punto se inicia la actuación. ¿Para qué? Para lograr confrontar la situación. Tenemos que enfrentarnos, tenemos que primero comunicar, ¿no? O negociar qué es lo que podemos realizar, qué podemos hacer para resolver este conflicto. Una vez que se realiza cualquiera de las acciones, ¿no? De negociación, vamos a alcanzar, ¿no? La paz, o simplemente vamos a dejar el conflicto latente. ¿Cómo organizamos o cómo mejoramos o cómo negociamos el 3% este año, el 2%? Bueno, soluciones que cada una de las empresas, de acuerdo a sus términos económicos, podrá dar lugar a este tipo de negociaciones y podrá resolver de acuerdo a sus posibilidades. Sin embargo, frente a ello, tenemos que tener en cuenta que todo este periodo, ¿no? Hemos tenido un precioso tiempo perdido en temas de negociaciones, faltas, horas, tiempo distribuido en sindicatos, distribuido en personal, que no nos ha dejado pues mejorar, ¿no? El nivel de la productividad y por lo tanto seguir manteniendo latente el enfrentamiento entre ambas partes, ¿no? Mejora de salarios frente a incremento de productividad. Bueno, esto es lo que nos señala, esto es lo que nos muestra el Ministerio de Trabajo frente a un desarrollo, ¿no? O frente a las etapas de desarrollo de un conflicto social. Sin embargo, esto nos lo traduce de la siguiente forma, ¿no? Desde el punto de vista laboral. Yo he tratado de colocar un ejemplo laboral para poder observar el desarrollo del conflicto. Y vamos a tener, lógicamente, como punto de partida el problema, la causa nuevamente, ¿no? Y ese problema social señala, hace referencia a todas las posibles causas que originan el conflictos laborales. Problemáticas comunes en el Perú: pliego de reclamos no resueltos o no negociados, denuncia de pago de utilidades incumplidas, denuncia de despido de dirigentes, en fin, la lista puede ser larga. Cualquiera puede ser la causa respecto a ello. Tenemos que tener una causa. Controversia pública, conflicto emerge, dice. Hace referencia al momento en que los actores hacen público ante la autoridad administrativa de trabajo. Entonces, aquí entonces se empieza a cumplir lo que dijimos. Causa, ¿no? Conflicto interno. Están en la empresa, están reclamando, no pasa nada, nadie dice nada, pero avanza un estadio más. El conflicto se hace externo. Y cuando se hace externo, dijimos, tiene relevancia jurídica. ¿Y por qué decimos que nace esa relevancia jurídica? Porque los trabajadores, ¿a dónde se fueron? A la autoridad administrativa de trabajo. Aquí, ¿qué han hecho? Se llevaron el pliego de reclamos. Y ya no solamente tenemos trabajadores y empleadores, sino que empieza aquí otro agente, que es la Autoridad Administrativa de Trabajo, a mediar respecto de los actores principales.
Cuando la situación a través de la participación de la autoridad administrativa de trabajo no se resuelve, no se llega a acuerdo, la negociación no ha funcionado, ¿qué tenemos? No hay acuerdo y acuerdo. Si tenemos acuerdo, fin del conflicto. Pero si no hay acuerdo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Crisis. Paralizaciones, huelgas, ¿no? Plantones, etcétera, ¿no? Y todo esto nos llevará a un desgaste en el tiempo. Definitivamente, entonces, la solución A y la solución B, por más relaciones jurídicas que podamos tener, por más establecimiento de norma que podamos señalar, ¿no? Si no hay un adecuado manejo de habilidades, en este sentido, se va a extender la crisis. ¿Qué significa esto? Dijimos, es el incremento de la intensidad y la extensión en el tiempo. ¿No? Perdón. Aquí va la intensidad y el tiempo. Con lo cual, se puede decir que la vinculación de la resolución de conflictos sociales y laborales definitivamente van a tener los mismos pasos, la misma evolución para esa resolución. Aquí nosotros podemos decir, bueno, mejora de los beneficios, mejora del salario, el pedido que están realizando. Bien, no hay la capacidad económica por parte de la empresa, por lo tanto no se puede organizar. Bien, pero si ese conflicto pasó nuestra esfera interna y se fue hacia un pliego de reclamos de manera externa con un tercer actor, definitivamente aumentó la intensidad y el tiempo de solución. Sin embargo, a pesar de eso, ¿no? Cuando nos encontramos en este punto de la autoridad administrativa de trabajo, que es un ente, de cierta manera, que va a actuar como un tercero intermediario, lo que debemos tener en cuenta es que tenemos una primera opción de lograr acuerdos, o no hay acuerdos. Ahora bien, esta etapa de resolución de conflictos nos hace reflexionar mucho, por eso les decía, sobre nuestras habilidades, porque puedo tener a la norma y puedo tener una capacidad económica, o no puedo tener la capacidad económica para poder satisfacer las necesidades demandadas. Sin embargo, una adecuada comunicación, un adecuado medio de resolución de conflictos, en este caso, podrían ayudar a que en intensidad y tiempo se resuelvan estas situaciones. Bien, cuando empezamos vimos un cuadro. Quiero regresar a este, ¿no? Y hablamos respecto del conflicto, ¿no? Y de frente prácticamente hablamos de lo que era el conflicto laboral, comparándolo, ¿no?, en similitud al conflicto social. Y del conflicto laboral observamos que deriva ese conflicto colectivo a la vez. Pero dejamos de lado
¿no?, los dos conceptos, el conflicto económico y el conflicto jurídico. Y los pongo en un círculo así seguido porque si bien algunos autores tratan de hacer distinciones de conceptos entre conflicto jurídico, conflicto económico, que uno es conflicto y que el otro es conflicto laboral, en realidad, si nosotros observamos, no hay distinciones. El origen de muchos conflictos sociales nacen dentro del tema de los temas económicos, políticos, sociales, y están inmersos dentro de los conflictos laborales. Pero, a su vez, tenemos que ver, por lo tanto, cuál sería la diferencia entre el famoso conflicto económico y el conflicto jurídico. ¿Cuándo resolvemos un conflicto económico que se pueda presentar y cuándo lo resolvemos de manera jurídica? En primer lugar, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que ambos son conceptos distintos, sí, definitivamente, aunque en algún momento uno puede derivar del otro, pero son conceptos distintos. El conflicto económico, dice, se resuelve por métodos autocompositivos y heterocompositivos como la vía judicial. Mientras que el conflicto jurídico, dice, se resuelve por métodos autocompositivos de igual manera y heterocompositivos, pero como el arbitraje, que no admite vía... Ay, perdón, aquí me equivoqué. Como la vía judicial, ¿ok? El jurídico por la vía judicial. En cambio, el económico a través del arbitraje. Esta es una distinción. Y si observamos, a ver, decimos, ambos conflictos, ¿no?, se resuelven por métodos autocompositivos. Y cuando hablamos de métodos autocompositivos, ¿no?, estamos hablando, por lo tanto, de métodos de resolución de conflictos alternativos, es decir, negociación, conciliación, ¿no?, mesas de trabajo. Entonces, cuando hablo de métodos autocompositivos, hablamos de la famosa negociación, la conciliación, las mesas de trabajo. Igual aquí, ¿no? Entonces, para el conflicto económico y el conflicto jurídico también se resuelve por métodos autocompositivos. Sí, ¿no? El primer punto que voy a ir es la mesa de trabajo, la negociación, la conciliación entre las partes. Pero si no resuelvo, dice, por la vía, ¿no?, de los métodos alternativos de solución de conflictos, entonces voy a pasar al proceso, ¿no? Me voy a ir a la parte procesal, ¿no? Entonces, mi gran diferencia dice, si el conflicto es jurídico, se resuelven a través de la vía judicial, con la jurisdiccional. Pero si el conflicto es económico, se resuelven a través del arbitraje. Entonces, ahí tenemos una primera distinción en cuanto a la distinción en cuanto al proceso a utilizar para la resolución de conflictos en ambos casos. Otro punto que podemos formular aquí como distinción entre el conflicto económico y el conflicto jurídico, ¿no?, es el siguiente. El conflicto económico se va a basar en la creación o modificación de normas. Aquí vamos a hablar generalmente de normas. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando de conflictos económicos. ¿Cómo que creación y modificación de normas? Estamos hablando de normas, entonces estamos hablando de un conflicto jurídico. No, no necesariamente sería la respuesta. Porque de pronto lo que estamos sucediendo en esta empresa es que vamos a modificar los beneficios sociales. Y para ello, ¿qué tenemos que modificar? Normas. O vamos a modificar el reglamento
el modificar el convenio colectivo donde se señalaba, ¿no?, un beneficio económico adicional a los trabajadores que sean padres por segunda vez, pero como ahora estamos atravesando problemas económicos, no podemos dar ese beneficio. Entonces hay que modificar la norma. ¿Para qué? Para regular un tema económico, tengo que modificar lo existente. Entonces, si modifico la norma o creo una norma que establezca situaciones, pueden ser positivas o negativas, para cualquiera de los dos casos. No solamente estamos hablando en función de la clase de los trabajadores, sino también de pronto creación de normas, ¿no?, que puedan perjudicar, ¿no?, al empleador desde el punto de vista económico. Pero si el problema se suscita por la aplicación y la interpretación de normas, ahí sí ya me estoy orientando a la realización de un conflicto jurídico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque posiblemente no estoy aplicando el decreto o la norma o la ley que señala que tiene que tener tantos días de descanso por sus etapas postnatal, o no estamos interpretando adecuadamente una norma que le va a favorecer a los trabajadores o que le va a favorecer al sindicato. En fin, ahí nos enfrentamos en el tema de la aplicación y la interpretación a conflictos 100% jurídicos, que se pueden resolver por métodos autocompositivos y que si no se resuelven por esta forma, posiblemente procesalmente nos vayamos a la vía judicial. Cuando hablamos de temas económicos, hablamos que hay normas que se están creando, se están modificando normas que regulan aspectos económicos en la empresa o en la organización, que se pueden resolver por métodos autocompositivos, ¿no?, o heterocompositivos, y aquí sí se estila el famoso arbitraje para la resolución de estos conflictos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Los hemos mencionado durante gran parte de esta intervención. Entonces, tendríamos que pasar a conocer esos famosos mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no?, con los que hoy en día trabajamos. El Ministerio de Trabajo, nuevamente en este aspecto, ha impulsado, ¿no?, que se utilicen para la resolución de conflictos de corte laboral estos 5 tipos de mecanismos alternativos de solución. Tenemos en primer lugar, ¿no?, la conciliación, ¿no?, que es el mecanismo alternativo de solución de conflictos más universal, la mediación, el extraproceso, las mesas de diálogo y las reuniones informativas, ¿no? Todos estos dijimos entonces que son los famosos, hace un momento lo acabamos de decir, ¿no?, métodos autocompositivos, ¿no? Métodos autocompositivos. Y estos 5 son los que aparecen en el informe del Ministerio de Trabajo, con los que actualmente se están trabajando. Se ha dado vía libre, ¿no?, a la utilización de estos 5. Y estos 5 se están trabajando
o están permitidos realizarlos para la resolución de conflictos. Van a tener una relevancia en ese sentido. Entonces, ¿cuándo hablamos de conciliación en este caso? Hablamos de conciliación cuando tenemos o logramos el acercamiento entre ambas partes, ¿no? ¿A través de qué? De la intervención. Va a intervenir aquí A con B. ¿Qué necesitamos? Que ambas partes, en primer lugar, tengan un acercamiento. Este es el punto fundamental. Porque si estamos en conflicto, las partes están polarizadas. Y lo que busca la conciliación es el acercamiento. La mayor parte de las situaciones de relaciones colectivas de trabajo en las empresas, ¿qué sucede? Son tirantes, ¿no? Está uno hacia el norte, otro totalmente hacia el sur. ¿Cómo tenemos que encontrar la solución? O sea, el primer paso para la resolución del conflicto es tratar de llegar a un acercamiento entre ambas partes, ¿no? Y tenemos que llegar, ¿no?, a que si un tercero, aquí dijimos que en el caso, por eso quiero que quede aquí mi cuadrito, ¿no?, la voy a poner con rojo, a la autoridad administrativa de trabajo, que es el tercero que interviene en la relación. Cuando el conflicto se hace externo, dijimos que tiene relevancia jurídica. ¿Por qué? Porque se entera la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos a las partes, ¿no?, que tienen que buscar un acercamiento, y esto lo logran con ¿quién? Con este tercero, que es la autoridad administrativa de trabajo. Y este tercero, cuya participación va a ser fundamental en esta relación, ¿no?, va a venir bajo un principio jurídico. ¿Cuál es ese principio jurídico? Con el cual, a través del cual él va a querer lograr el acercamiento. Primer paso, no estoy hablando de resolución del conflicto, acercamiento. Es el famoso principio de la buena fe, ¿no? Porque va desprovisto, ¿no?, de toda situación de particularidad con alguna de las partes. Él tiene que participar de esta relación, ¿no?, a través de un buen hábito o buen oficio. Y a eso le llamamos, y lógicamente nosotros trabajamos con ese principio de la buena fe. ¿Para qué? Para salvar las diferencias, lograr el acercamiento en las partes, y lograr solución. No me puedo saltar las partes, ¿no? Entonces, A con B, vengan, siéntense, ya tenemos el acercamiento, por lo menos se han sentado. Principio de buena fe. Uf, qué frío. Buen oficio, ¿no? Voy a salvar las diferencias. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué estás solicitando? Y en base a ello, lograr la solución al conflicto. Acuerdo, fin del conflicto. ¿Ok? Lo que se buscaría, el ideal, ¿no? Una forma de resolución. Que no hay conciliación
o que no se ha requerido la forma de solución a través de la conciliación, se puede utilizar la mediación. En la mediación, ¿qué vamos a tener? En la mediación también vamos a tener a las partes, a A y B, y vamos a tener a un tercero, el mediador. ¿No? Aquí también le vamos a llamar el acercamiento. Con una diferencia respecto a la conciliación. El mediador es quien va a traer las alternativas de solución. Él trae las alternativas de solución. ¿Para qué? A y B opten por la que más se ajusta a su realidad. Lograr solución. Entonces, mientras que la conciliación va a dejar de buena fe, los va a traer a ambos a que se sienten a la mesa, la mediación le va a decir, bueno, aquí tenemos 3 tipos de solución, ¿no? A ver, ¿qué dice usted? Bueno, se iniciará. ¿Y qué busca con eso? La solución. Acuerdos, fin del conflicto. Porque también de la mediación se radicalizan las partes, no hay acuerdo, crisis. Por eso decimos que estamos ante un momento previo a posiblemente llegar a un proceso judicial o a un arbitraje. El extraproceso. ¿Cuándo estamos frente a un extraproceso? Cuando hablamos del extraproceso vamos a encontrar esta situación, la combinación de la conciliación más la mediación. Y ustedes se darán cuenta que cuando estemos en el extraproceso, quiero que veamos el primer cuadro. Aparentemente, nosotros en los métodos autocompositivos, si bien conocemos más la conciliación y la mediación, el favorito para la resolución de conflictos son las reuniones extraprocesos a nivel nacional. Tenemos 770 acciones resueltas, ¿no?, a través del extraproceso, utilizando el extraproceso, las reuniones de extraproceso, o en Lima también la favorita, ¿no?, fueron las reuniones extraproceso. Ahí quería llegar, ¿por qué? Si bien los métodos de resolución de conflictos nos señalan posibilidades de 5 tipos de resolución, son las reuniones extraproceso las que en este momento son las que embanderan o encabezan estos mecanismos de resolución. Y dijimos que era la combinación de ambos, ¿no?, con la participación de la autoridad administrativa de trabajo, ¿no?, y cuyo fin, lógicamente, también es el solución de conflictos. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Los traemos, los acercamos, les damos la primera parte, la oportunidad de que ellos puedan ver, puedan resolver in situ. Si no, les presentamos los caminos alternativos de resolución. Si aún así no cumplen el objetivo, ¿no?, bueno,
Tratamos de que se resuelva de esa forma. Favorito por la Autoridad Administrativa de Trabajo en este momento. Mesas de diálogo. Nos encontramos entonces frente a las dos siguientes figuras que han sido extraídas 100% de la figura de los conflictos sociales en el Perú. Las famosas mesas de diálogo y las reuniones informativas. Las mesas de diálogo, los empleados o sindicalistas buscan un acercamiento, ¿no? Buscan un acercamiento para lograr un objetivo común. Aquí son las partes A y B, ¿no? Buscan acercamiento, ¿no? Y ¿cómo lo van a lograr? A través de una agenda común. ¿Esto qué quiere decir? Tanto A como B van a llegar con los puntos que quieren tratar. Y en base a eso van a querer resolver. ¿Ok? Finalmente, vamos a encontrar las famosas reuniones informativas. Y acá en las reuniones informativas vamos a tener nuevamente A y B, las partes que van a recabar información, ambos por su parte, juntos o separados, para establecer alternativas de solución. Entonces, tanto A y B van a buscar información. Ambos buscan información. La reunión informativa no necesito que estén juntos o separados. Buscan información y alternativas de solución. Con lo cual, esta parte de autocomposición siempre va a tener en cualquiera de las formas preestablecidas, ¿no? Solucionar el conflicto. ¿Cuándo empleo la conciliación? ¿Cuándo empleo la mediación, el extraproceso? ¿Cuándo empleo alguna de ellas? La utilización de la medida va a depender del grado de conocimiento que se tenga respecto al grupo en conflicto, a las partes en conflicto, al conflicto que se tenga, al tiempo que se esté trabajando, a la intensidad del conflicto. ¿Ok? De ahí que les recomendaba, ¿no?, que aunque son medidas de resolución autocompositivas, son previas al tema jurídico, ¿no?, vamos a poder lograr y vamos a observar que ellas nos puedan dar una solución previa a un conflicto jurídico. ¿Qué ventajas yo obtendría de utilizar estos métodos autocompositivos? En primer lugar, ¿cuáles serían mis ventajas? En primer lugar, primero, solucionar conflictos. Lo primero, voy a solucionar el conflicto, voy a buscar el acercamiento o solución al problema.
Porque no solamente se trata de que el conflicto se solucione, sino que se resuelva totalmente el problema. No se trata de que sea temporal la solución, porque si doy una solución, pero esa solución solamente es temporal, voy a volver a tener en el tiempo el problema. Lo importante es que se resuelva totalmente el problema, ¿no? Y estos medios de solución de conflictos me pueden llegar a solucionar el conflicto, a resolver, porque voy a escuchar a las partes. De ahí el tema de la habilidad blanda. Y el segundo punto muy importante para el tema de las, como ventajas de los métodos autocompositivos, es que son tremendamente flexibles. Son flexibles. Y esto hace de que no sean rígidos a través de un proceso. Que yo no tenga que tener las pruebas inmediatas, que tenga que exactamente colocar medios probatorios, no siguiendo el proceso normativo, sino que me va a brindar y me va a dar la posibilidad de que ambos criterios se escuchen, ¿no? Escuchar criterios uno, pero sobre todo le voy a dar juego o principio de la buena. Voy a resaltar pues el principio de la buena fe entre las partes, ¿no? Voy a tratar de resolver bajo el acuerdo o el estricto la utilización del principio de la buena fe. La flexibilidad me va a llevar a eso, a escuchar criterios, a resolver el problema, quizás en tiempos más cortos posiblemente, sin necesidad de ser tan rígido en presentación de plazos, presentación de pruebas, escuchar, ¿no? Todo aquello que me permita obtener una solución al problema de manera definitiva. Finalmente, voy a borrar. En el tema de los conflictos sociales, va a salir, vamos a tener un punto que es muy comentado siempre, que es el tema del famoso principio de la autonomía, ¿no? La autonomía, en este caso la autonomía colectiva. ¿Qué queremos decir con la famosa autonomía colectiva? Las facultades que disponen las organizaciones de trabajadores y empresarios para regular conjuntamente sus intereses. Ok. Y este es el principio en el cual pues vamos a basarnos para la resolución, ¿no?, de los conflictos laborales, ¿no?, de los conflictos sociales, y en este caso la famosa resolución de los conflictos laborales. Ojo, quiero que entiendan que yo en este momento no estoy haciendo un desarrollo de lo que es la negociación colectiva. Si bien la negociación nos va a ayudar a la resolución de los conflictos,
estamos viendo un genérico de lo que es el conflicto laboral en sí, cuáles son sus partes y cómo los está proyectando la Autoridad Administrativa del Trabajo actualmente, en estos momentos, ¿no?, en nuestro país. El desarrollo de la conflictividad, ¿no?, que puede ser con uno, de manera individual, colectiva o plural, ¿no?, en un momento determinado, porque la conflictividad lógicamente nos va a surgir posiblemente por un grupo, por un sindicato, en cambio, o por un grupo de trabajadores organizados, o que nos va a devenir de un problema individual a realizarse a un conflicto laboral plural, ¿no? Cualquiera de esas situaciones que estamos mencionando pueden resolverse a través de este principio de autonomía colectiva de manera interna. O sea, este principio le da la facilidad, la potestad de que podamos desarrollar todos esos métodos alternativos de resolución, ¿no?, de conflictos en la perspectiva laboral. Y no estamos hablando posiblemente que esto lo podamos resolver cuando nos encontremos con la totalidad de trabajadores de la empresa, sino estamos hablando de conflictos que podemos resolverlos desde maneras individuales, ¿no?, a grupos plurales cuando se tiene todo la empresa dentro del conflicto. Entonces, ¿en qué se basa este principio de autonomía reguladora? ¿Cuáles son sus principales manifestaciones? Entonces, la primera, vamos a tener la autonomía reguladora. Y cuando hablamos de autonomía reguladora, hablamos de esa capacidad que se tiene, ¿no?, es la capacidad para organizar, ¿no? En primer lugar, es esa capacidad para organizarse y regular de manera libre, ¿no?, sus decisiones. Entonces, se pueden organizar y regular de manera libre decisiones tomadas. Eso es lo que nos habla eso es lo que se refiere o cómo se manifiesta a través de la autonomía reguladora. La autonomía normativa va a emitir normas y regular acciones. Las empresas emiten normas constantemente, ¿no? Pueden emitir desde sus convenios colectivos, sus reglamentos internos de trabajo, ¿no?, o regular las mismas, ¿no?, modificar dentro de lo que ellos consideran oportunos hacerlo, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de la autotutela. Y en el tema de la autotutela van a manejar o mecanismos para la defensa de sus intereses. ¿Ya? Entonces, en la autonomía reguladora, no voy a tener la capacidad de que tengan de organizarme, ¿no?, de regular libremente las decisiones,
Puede ser desde el ámbito empresarial, desde el ámbito sindical, cualquiera de los dos. La autonomía normativa, emitir normas, proponerlas, ¿no? Regular acciones. Y la autotutela, la utilización de los medios o mecanismos de presión para la defensa de sus intereses, ¿no? Generalmente, pues aquí el sindicato posiblemente para ejercer un mecanismo de presión presentará pues un pliego de reclamos a la Autoridad Administrativa de Trabajo para defender los intereses de su entorno, de su medio. Entonces, todas de estas tres formas, ¿no?, son las que constituyen el principio de autonomía colectiva y cómo se presentan, ¿no?, en relación de manera indistinta para el empleador como para el trabajador. Finalmente, ¿cuáles son los presupuestos, ¿no?, de la autonomía colectiva? Ahora solamente hablamos anteriormente, de los principios de autonomía colectiva, y ahora, ¿cuáles son esos presupuestos? ¿Qué presupone? ¿Qué existe? ¿Qué debe haber? Entonces, ¿qué nos presupone la existencia de la autonomía colectiva? En primer lugar, nos señala que el conflicto es intrínseco a la relación laboral, es propio, nace de una relación de intereses contrapuestos, ¿no?, de una parte llamada empleador frente a otra trabajador, ¿no?, que es una conflictividad natural, como se le conoce. Dijimos que siempre uno está subordinado al otro y por lo tanto, de manera natural van a surgir los conflictos entre los dos. Que van a existir efectivamente para el presupuesto, como presupuesto de la autonomía colectiva, intereses que no son individuales ni públicos. ¿Ok? No es ni de uno ni es de todos. Posiblemente sea de un grupo. No hay una exclusividad. No solamente son los intereses individuales, ni los intereses plurales, ni los intereses colectivos. Dijimos que uno puede ser el origen del otro, de indistinta manera. ¿Qué nos lleva? Nos lleva en estos casos a pensar una mayor participación del ciudadano, definitivamente, ¿no? Las personas van a realizar la defensa en ambas partes, empleador o trabajador, la defensa de sus derechos. Uno que considerará que es necesario defender sus beneficios sociales, mientras que el otro estará preocupado por la productividad y la continuidad de la empresa. Cada uno va a defender los intereses, cada uno va a participar de la relación de acuerdo a sus intereses. Y este tipo de relaciones va a obligar a que ambos participen de estas acciones. El Estado otorga reconocimiento a los grupos, definitivamente, y eso lo sabemos a través de la Constitución. El artículo 23 de nuestra Constitución, ¿no?, reconoce, ¿no?, los derechos colectivos de los trabajadores. Y no solamente lo vamos a ver desde el punto de vista nacional, o sea, tratados internacionales que respaldan los derechos colectivos de los trabajadores. El reconocimiento de los grupos, ¿no?, de las normas y de la forma de intervención como tercero a través de los organismos orientados a este tema, como la Autoridad Administrativa de Trabajo. Y finalmente, ¿no?, el tema de la autonomía colectiva va a estar sujeto, dice, a los límites que imponga el Estado. Sí, nadie va a poder actuar por encima de los límites. No vamos a poder llegar a soluciones extremas frente a un conflicto, por más radicalizado que fuese, no podemos llegar a soluciones que vayan por encima de lo que la ley señala, ¿no?, ni para el trabajador ni para el empleador.
¿no? Vamos a ver que de pronto en la radicalización de algunas situaciones límites, ¿no? La norma también va a señalar o va a declarar en algunos casos la famosa huelga ilegal para los trabajadores, cuando se consideren que la forma de reclamación de sus beneficios no está yendo o está atentando contra lo que señala la ley sobre relaciones colectivas de trabajo, y por lo tanto en este caso tendrá que declararse una huelga ilegal, ¿no? O procedimientos que no son acordes a lo que señala la ley. Finalmente, ¿no? Hay que reconocer que desde el punto de vista de los derechos colectivos vamos a tener la existencia principalmente de tres, que son la libertad sindical, ¿no? La posibilidad de organizarse, ¿no? Individual o pluralmente a nivel de los sindicatos, ¿no? La organización, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, la negociación colectiva, ¿no? Como una de las formas para alcanzar los objetivos que planifica, ¿no? La organización sindical, y finalmente la huelga como una de las medidas radicales, ¿no? Y que es considerado un derecho colectivo, ¿no? De los trabajadores. Entonces, la libertad sindical, derecho. La negociación colectiva, otro derecho. Y la huelga, otro derecho. Estipulado dentro de nuestra Constitución, ¿no? Regulado por las normas, ¿no? Supervisado por el ente estatal, ¿no? Entonces, hasta ahí quería hacerles, darles un poco el alcance de la clase de hoy. Considero que es una sesión no muy típica desde el punto de vista jurídico, pero que busca que los estudiantes, los participantes, tengamos un conocimiento integral más allá, ¿no? De una resolución de conflictos en un plano libertad sindical, negociación colectiva y huelga, acciones radicales, sino que lo que se está buscando ahora es la utilización también de estos métodos alternativos para la resolución de estos conflictos. Espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.